El ejercicio número 7 dice que tengo una partícula de 10 gramos, masa 10 gramos entonces, y es impulsada sobre una superficie horizontal con una velocidad de 72 kilómetros por hora. Esa va a ser mi velocidad inicial, 72 kilómetros por hora. Como ven, tengo acá un juego de sistema de unidades porque me está dando en kilómetros por hora y en gramos, ¿verdad? Se mueve una distancia de 40 metros hasta detenerse, dice. Mi desplazamiento es de 40 metros. Y quiere calcular el coeficiente de rozamiento entre la partícula y la superficie. El coeficiente de rozamiento. Bien. Entonces, yo lo que prácticamente tengo es una partícula que está sobre una superficie horizontal, es impulsada, así que tiene una velocidad inicial, pero si bien el movimiento del cuerpo va a ser hacia la derecha, yo estoy suponiendo nomás hacia la derecha, evidentemente la fuerza de rozamiento se va a oponer a eso, y al oponerse mi fuerza de rozamiento va a generar una aceleración de frenado, ¿verdad? Es una aceleración que le va a frenar al cuerpo y le frena todo en 40 metros, dice. Así que la velocidad final a los 40 metros es 0, ¿verdad? Con esos datos que tengo hasta ahí, yo ya puedo calcular la aceleración de frenado porque conozco con qué velocidad empezó. Tiene una velocidad inicial de 20 metros por segundo y va a frenar todo en 40 metros. O sea que si yo hago por Torricelli, yo puedo calcular cuál es la aceleración de frenado. Velocidad final es 0, velocidad inicial es 20 y la aceleración es lo que quiero y mi desplazamiento es 40. Entonces va a ser 20 al cuadrado dividido menos 80. Mi aceleración va a ser de menos 5 metros por segundo al cuadrado. Es negativa justamente porque la aceleración va a actuar hacia ese lado, ¿verdad? Contraria al movimiento. Bueno, y a partir de ahí me meto en dinámica. Tengo mi diagrama del cuerpo libre, tengo la normal, tengo el peso y tengo la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Entonces, va a depender de hacia dónde quieran considerar su eje. Pero yo voy a tomar como tradicionalmente tomamos. Eje X, eje Y. Entonces, en la sumatoria de fuerzas en el eje Y no hay aceleración, porque el cuerpo no se desplaza en el eje Y, ¿verdad? No está acelerando en ese eje, entonces va a ser igual a 0. Y voy a tener normal menos el peso. Quiere decir que la normal es masa por gravedad. Puedo yo reemplazar la masa, pero vamos a ver que al final la masa se va a simplificar, así que este era un dato que podían no tener también, ¿verdad? Luego hago sumatoria de fuerza en el eje X, y como ahí sí hay aceleración, esa sumatoria me tiene que dar masa por aceleración. En el eje X tengo, la única fuerza es negativa, es menos fuerza de rozamiento. Y mi aceleración, que también tiene un valor negativo, que ya es negativa acá. Entonces cuando yo cargue acá, va a quedar negativo. Mi fuerza de rozamiento es mu por la normal. ¿Y la normal quién es? Masa por gravedad. Como ven acá, la masa termina simplificándose. Entonces no me genera mucho problema esa masa. Por eso ni me preocupé por convertir a kilogramos, porque al final no uso. Y de ahí tengo mu sub k, que va a ser aceleración sobre menos g. La aceleración es menos 5, la gravedad es 9,8, entonces mi coeficiente de rozamiento va a ser 0,51. Ese es el coeficiente de rozamiento entre la partícula y la superficie, de manera a que comenzando en una velocidad de 20 metros por segundo, termine frenando en los 40 metros.
Bueno, este ejercicio nos da dos bloques, uno ubicado sobre otro. El que está arriba está unido a la pared con una cuerda y el que está abajo es estirado a través de una fuerza inclinada de 100 newton, dice, inclinada a 30 grados. Los dos cuerpos tienen masa de 4 kilogramos y el rozamiento entre todas las superficies es de 0,3. ¿Dónde va el rozamiento? Va el rozamiento entre los bloques y entre el bloque A y el suelo. Y les pide, el problema les pide la aceleración con que se va a mover el bloque A y la tensión en la cuerda. Bueno, entonces, vamos a analizar primero el bloque A. El bloque A tiene la fuerza que le está estirando, que no es tan inclinada, 30 grados nomás. La fuerza que le está estirando tiene su propio peso, el peso del bloque A, tiene la normal que hace el suelo sobre él, tiene además la fuerza de rozamiento que evidentemente si yo quiero estirar el bloque hacia la izquierda, no sé si es izquierda o derecha para usted, bueno, hacia este lado, entonces eh, mi fuerza de rozamiento va a ser contraria a eso. Ahora, ¿cómo actúa B sobre A? Lo primero que hace es hacer una fuerza hacia abajo que es igual a la normal en B. Y por otro lado, también tiene un rozamiento. Para A, B es como si fuera un techo. O sea que yo para desplazar A hacia este lado, entonces necesito superar los dos rozamientos que tengo. Los dos rozamientos se oponen al movimiento. Entonces yo tengo un rozamiento B que también va a ser hacia la derecha. Bueno, entonces voy a considerar que mi aceleración, evidentemente mi aceleración va a ser hacia la izquierda. Así que voy a considerar mi sistema, mis ejes, voy a considerar de esa forma. Voy a considerar el eje X y el eje Y. Hacia el lado, el eje Y hacia arriba y el eje X hacia el sentido de la aceleración. Y voy a hacer mi sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. En el eje Y no hay aceleración, por lo tanto tiene que ser igual a 0. Voy a tener fuerzas verticales. ¿Cuáles son? La normal positiva, la normal A. La normal B negativa. El peso de A también negativo hacia abajo. Y tengo una componente más, que es la componente vertical de esta fuerza. Esta fuerza se descompone en dos componentes. Una que es horizontal y otra que es vertical. La horizontal es la que es adyacente a 30 grados. Y la vertical es la que está opuesta a 30 grados. Esta es la vertical. Opuesta a 30 grados. Y esa opuesta es la que me interesa a mí ahora. Y como es opuesto, es un cateto opuesto, va a ser seno de 30. Y después tengo masa de A bueno, perdón, en el eje Y no hay aceleración, así que cero. Tengo esa primera ecuación. Voy a dejarle ahí. Ecuación 1. Por otro lado, tengo la sumatoria de fuerzas en el eje X, masa por aceleración. Y voy a tener, ¿quiénes son las fuerzas en el eje X? La misma fuerza, pero con su componente horizontal. Y esa componente horizontal es el cateto adyacente. Adyacente es coseno. Entonces va a ser F por coseno de 30. Menos la fuerza de rozamiento A, que es contraria a mi eje positivo, y la fuerza de rozamiento B, que también es contraria. Eso va a ser masa de A por aceleración. Esas tres son las fuerzas horizontales. Y eso me tiene que dar masa por aceleración. Dejo ahí también. Ecuación 2. Ahora lo que voy a hacer es el diagrama del cuerpo libre del bloque B.
En el bloque B, ¿qué actúa? En el bloque B actúa su peso, la normal que recibe del bloque A, que es el que le está sosteniendo, tengo la tensión en la cuerda y tengo la fuerza de rozamiento de B. Esa fuerza de rozamiento de B, que en A actúa hacia la derecha, en B va a actuar hacia la izquierda, por ley de acción y reacción. Que justamente esta fuerza de rozamiento es la que tensa la cuerda, como ya habíamos visto la clase pasada que analizamos algunos diagramas. Entonces, esto es todo para el bloque A. Voy a armar ahora las ecuaciones para el bloque B. En el bloque B no hay aceleración, así que no tiene ninguna importancia hacia donde yo considere positivo. Pero para establecer un mismo eje para ambos cuerpos, voy a considerar también positivo hacia el mismo lado. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, por supuesto, ¿verdad? Pues en el eje Y no hay, en realidad este no hay en ninguno de los dos. Entonces voy a tener normal B menos el peso de B es igual a 0. Quiere decir que la normal B va a ser igual al peso de B. Y por otro lado, la sumatoria de fuerzas en el eje X, que también tiene que ser 0, ¿verdad? Porque no tiene aceleración el bloque B está unido a la pared con la cuerda, entonces no se tiene que mover. Voy a tener fuerza de rozamiento B menos la tensión igual a 0. Y acá me va a permitir a mí, cuando tenga la fuerza de rozamiento, puedo calcular la tensión. Bueno, esto entonces, este ya voy a calcular luego. Y acá también ya voy a poder calcular la tensión porque yo conozco su coeficiente, que es 0,3, fuerza de rozamiento, por la normal. Mu por la normal, y la normal ya voy a tener calculada. El peso del cuerpo, como las masas de 4, el peso va a ser 4 por 9,8, va a ser 39,2 newton. Y multiplicado por 0,3, ya me da la tensión en la cuerda. Ahí está. Una de las preguntas ya están respondidas. La tensión en la cuerda. La que me falta por responder es la aceleración. Para eso, voy a calcular de esta ecuación 1, voy a calcular la normal A. La normal A, ¿qué va a ser? Fíjense qué pasa. Es normal B más peso de A menos F seno de 30. F es un valor conocido por mí, me da el problema, entonces voy a poder calcular. La normal B ya tengo, es 39,2. El peso de A es 4, que es la masa, por 9,8, es 39,2 también. Menos la fuerza, que es 100 por seno de 30. Entonces mi normal A me queda 28,4 newton. ¿Por qué la normal A es menor que la normal B, siendo que la normal A le sostiene a los dos pesos? Porque A tiene la ayuda de la componente vertical de la fuerza. Entonces, por eso disminuye la normal que está haciendo con el suelo. Bueno, a partir de ahí yo ya tengo todo lo que necesito. Tengo 100 por coseno de 30 menos la fuerza de rozamiento en A. ¿Cuánto es la fuerza de rozamiento en A? Si yo conozco su normal, ya puedo calcular la fuerza de rozamiento, que va a ser normal por mu, que en este caso era 0,3 entre todas las superficies, dice. Así que la fuerza de rozamiento va a ser 8,52 newton. Entonces va a ser menos 8,52 menos la fuerza de rozamiento en B, que ya habíamos calculado que era 11,76, menos la fuerza de rozamiento en B, igual a 4 veces la aceleración. Y de ahí puedo calcular la aceleración. Va a ser 100 coseno de 30 menos 8,52 menos 11,76. Y eso dividido entre 4 me da una aceleración enorme, ¿verdad? Que es 16,58 metros por segundo al cuadrado.